Muchas bendiciones. Cada día es la gran oportunidad y el deseo del Hijo de Dios de recibir instrucción de su palabra para ser guiado en todo momento. Sabemos que en todo tiempo necesitamos ciertamente de ser prevenidos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, acerca de las decisiones a tomar, acerca de dónde debemos de caminar. Sabemos que hay tantas señales, una de ellas en el área de tránsito, que hay que aprendérselas para poder conducir, se dice. Pero ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo aprendemos a conducirnos? Para esto hablamos el día de hoy de que bendito sea el nombre de Jehová, que Él cada día nos previene, pero ciertamente es nuestra decisión obedecer. En todo momento Él nos envía señales, nos instruye sobre todas las cosas, nos previene para que no caigamos, no solamente en tentaciones, sino en conflictos y problemas y más. Entonces el día de hoy veremos cómo a lo largo de el tiempo en que hemos vivido desde la creación, el Padre ha ocupado todo el tiempo un espacio para instruir al hombre, para enseñarle, para guiarle, para no equivocarse y no padecer las consecuencias. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 25 al 40, dice la palabra del Señor: Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado lo que va a hacer. Mira qué impresionante, el don de sueños también. El don de revelación de sueños, qué impactante es. Porque también a través de los sueños, el Padre nos revela lo que está por suceder. No solamente para prevenirnos, sino sobre todas las cosas para fortalecer nuestra fe hacia Él. Entonces, el sueño de Faraón es uno mismo, le dice José. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de abundancia en toda la tierra, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder en el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Vuelvo a ese punto de importancia. Qué maravilloso es saber que en todo momento el Padre está pendiente de nosotros, sobre todas las cosas, porque sí conocemos y sabemos del pasado que muchas veces es una carga, cuando no reconsideramos el perdón. Pero el presente estamos acá, lo estamos viviendo, pero el futuro Dios lo sabe. Y Él sabe precisamente lo que está por acontecer en todo tiempo. Entonces, mira lo que le dice la palabra del Señor. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéngase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Mira esto, qué específica es la revelación de parte de Jehová, hablando propiamente de José y la interpretación de sueños, el don de revelación. Le explica con cabalidad, ¿sabes? Me gozo siempre de saber que el Padre nunca nos da las instrucciones a medias. O sus palabras o sus indicaciones no son un tanto difíciles de entender. Si realmente
estamos dispuestos a obedecerle, porque sabes, cada día estamos en necesidad. Cada día enfrentaremos conflictos, problemas, ataques y momentos difíciles. ¿Estamos ciertamente preparados para ello? Sobre todas las cosas bajo la guianza del Espíritu Santo, porque sabes, cuando viene un momento difícil, alternativas las hay tantas. Muchas de ellas enviadas por el enemigo disfrazadas de grandes oportunidades. Pero es ahí donde la presencia de Dios nos ha dado ciertamente la prevención y nosotros a través de su guianza decidimos qué hacer. Ahora bien, versículo 37, Génesis 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo el pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mira esto. Le doy específicamente por convicción cada día gracias al Señor por sus ángeles, por su Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos previene y nos aconseja, porque sabemos que entonces estamos asegurados. Mira esto, entonces el faraón dice: ¿dónde vamos a encontrar una persona como esta? En quien el Espíritu esté el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué maravilloso es? Nuevamente le agradezco al Padre por el remanente que ha dejado, que ora sin cesar, que se mantiene pendiente todo el tiempo de escuchar palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo, y que tiene el don de revelación para aconsejar, para instruir. En su momento también lo puedo decir, para confrontar cuando las actitudes no son correctas. Ahora bien, mira la actitud de Faraón. Pues que Dios te ha hecho saber, dice, todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Mira la expresión importante. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, la consigna en todo tiempo es buscar de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Necesitamos entonces cada instante, cada día, antes o al momento de abrir nuestros ojos en la mañana, darle gracias a Dios por un nuevo día y suplicarle su guianza en lo que vamos a hacer. Y más atrevidos todavía, el ser de bendición donde vayamos, el ser luz y el ser sal. Estamos hablando de que en todo momento el Señor nos previene, pero es nuestra decisión obedecer. Jonás capítulo 3, versículo 4. En adelante. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: he aquí a 40 días Nínive será destruida. Mira, impresionante. ¿Sabes? Nada sucede por casualidad. Y los cristianos siempre, lo digo de esta manera, estamos prevenidos de lo que va a suceder para que nos preparemos, para que estemos firmes y sobre todo modelando nuestra obediencia al Padre. Este es el caso, volvemos al punto de Jonás, entra a Nínive predicando. ¿Sabes cuánto necesitamos en verdad muchas veces abrir nuestra boca cuando el Señor nos da guianza de lo que debemos de hacer? En su momento alguien me decía: mire, el Señor me puso el hablarle y decirle estas cosas, pero me dio pena, o sentí temor, o no sabía cómo decirle. ¿Sabes? Este es el tiempo en que el Padre, y en todo tiempo el Padre está exhortándonos a escuchar atentamente su voz y también ser de bendición. Mira esto, recordemos, para abrir, que la palabra del Señor exhorta también a abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. ¿Cuántos ciertamente están en esa condición? Aun cuando físicamente pueden ver, su espíritu está en ceguera y no pueden ver, ¿sí? Ahora sí que lo difícil que les espera si no deciden obedecer a Dios. Ahora bien, mira esto. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicando diciendo: he aquí a 40 días Nínive será destruida. Vuelvo a ese punto.
Los siervos y siervas del Señor en todo momento son tocados por el Padre para dar una palabra de aliento, de ánimo, pero también de exhortación. Porque necesitamos entender cuáles son los propósitos de Dios para alcanzarlos y el camino para llegar a ellos. Pero si cerramos nuestros oídos, ciertamente nos perdemos la dirección y los conflictos vienen de todo lugar. Entonces, he aquí Jonás está predicando lo que el Señor le dice. A 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Porque le queda pocos días, 40 días a la ciudad para ser destruida. ¿Y qué hacen los hombres? Bueno, tantas veces lo hemos escuchado. ¿O cuánto pasa? No, ciertamente el corazón, porque le doy la gloria al Señor. Convencido que el Espíritu Santo mora en cada ser humano. Y le da ese sentir cuando hay peligro, cuando algo está mal. Cuanto más el Espíritu Santo que está en el corazón de los cristianos, que nos previene cuando algo está mal o cuando algo va a suceder en forma contraria a nuestras vidas, por lo cual nos previene antes de tomar decisiones. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hecho cambiar de ruta? O orar, leer la Biblia o recordar los pasajes de la palabra del Señor en un momento crucial y clave. Pero necesitamos ciertamente, mira la actitud de los hombres de Nínive. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mira cuánto necesitamos ciertamente ser sensibles a la voz de Dios. Pasan acontecimientos tal como el día de ayer, lo del eclipse. ¿Cuántos estaban asustados? Y en su momento atemorizados. ¿Cuántos realmente esperamos el tiempo? Y sabemos que Jehová nos guarda y el enemigo no nos toca. Y es que estas son señales. Pero tal como dice su palabra, cuando vienen estas señales es muestra que la presencia del Señor, la venida de Jesucristo se acerca. ¿Qué hacer entonces? Sobre todas las cosas estar dispuestos a escuchar la voz de Dios antes de tomar una decisión. En su momento, ante la cantidad de grandes oportunidades, grandes ofertas, sobre todas aquellas que el mundo ofrece, debemos de estar, mira esto, prevenidos. La palabra del Señor nos previene sobre qué hacer y qué no hacer, pero sobre todas las cosas su presencia. Mira entonces, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Sabes cuánto oramos realmente porque nuestras autoridades sean tocadas por Dios? Porque el camino de esas áreas ciertamente es la perdición, comenzando por la corrupción. Si realmente el pueblo de Dios ora e intercede y clama, Dios va a tocar la vida de sus siervos, de quienes están en autoridad. Dice la palabra del Señor, nos exhorta a orar por nuestras autoridades para que vivamos en paz. Mira el caso, nuevamente, del rey. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Cuando somos prevenidos de que algo va a suceder, cuando el Padre nos revela esos momentos difíciles, ¿qué debemos de hacer? Mira lo que dice el rey: proclamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Dice, arrepiéntanse, pidan perdón de sus pecados. ¿Sabes? Cuando hay conflictos y momentos difíciles, de lo que se le atribuye a la naturaleza, ¿cuántos hasta ese momento se acuerdan de orar? ¿Se acuerdan de leer su Biblia? Vienen momentos difíciles, entonces no sabes. En todo tiempo el Hijo de Dios está en comunión con el Padre. Mira esto, entonces, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabes? Cada momento que Dios permite, momentos de prueba, es para que realmente nos santifiquemos, para que veamos hasta dónde hemos llegado con nuestras emociones o nuestras ideas, o en su momento el mucho conocimiento que decimos tener.
Entonces, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y mira lo que dice la palabra del Señor, Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Sabes, en todo momento es también por convicción. El cristiano debe de estar a cuentas con Dios. No hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Todos nos equivocamos, todos fallamos. Pero ¿qué pasa en su momento cuando el corazón se endurece a tal punto que el pecado ya no es importante? Todos lo hacen. Excusas en variedad. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Si se equivoca, si sabe que pecó, se ha caído, se ha dejado de hacer lo bueno inclusive, ¿cuál debe de ser su actitud? Volverse a Dios antes de que vengan las consecuencias de la desobediencia. Me impactaba siempre cuando veo ese momento cuando el Padre le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos que en su momento no han tomado con la seriedad precisa el que no se debe de maldecir al pueblo de Jehová? Y lo han hecho. ¿Y cuántos han perecido? Mira, debemos de estar conscientes nuevamente de que necesitamos cada día, no solamente los domingos o los días de servicio, estar a cuentas con Dios, estar en paz. Dice la palabra también que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con los demás, y nunca podremos estar en paz si en nuestro corazón todavía hay conflictos. Sabes, Dios nos avisa antes que pasen, aún antes que vengan las enfermedades, los conflictos, los accidentes. El Padre lo hace, ¿y sabes por qué? Porque nos ama. Entonces, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuántos podemos decir que estamos vivos por la voluntad de Dios? Por su misericordia, porque cuando llegó ese momento y fuimos tocados, nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón. Yo lo digo de esta manera: si su misericordia se hubiese acabado, ya no existiríamos. Pero cada día, dice la palabra, son nuevas sus misericordias. Entonces, cada vez vuelvo a ese punto, que estamos a punto de caer, de tropezar, de tirarnos, de resbalar o de caer, el Padre nos previene. Y sabes, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, lo que hemos experimentado en su momento, cuando viene una gran oferta, en cualquiera de las áreas de nuestra vida, el Espíritu Santo que está en nosotros nos respalda o nos dice: no lo hagas. Si está ese malestar, si está esa incomodidad, digo: no lo hago. Espero la voluntad del Señor. Una vez más, Jonás cumple con hablar. ¿Sabe cuánta palabra de Dios está allí en las calles, en los lugares, a través de estos medios? Que el Padre nos está exhortando a tomar conciencia de cuál es nuestra actitud, cómo estamos viviendo realmente, para arrepentirnos, para que no paguemos las consecuencias. Aún dice la palabra que si hubiésemos cometido pecado nos será perdonado, si confesamos nuestros pecados, si los reconocemos, si cada día tomamos ese regalo de la palabra del Señor. Número 22, del 21 en adelante. Mira, esto es impresionante también. Estamos hablando nuevamente de que todo el tiempo el Señor nos previene, pero que es nuestra decisión obedecer. Números, capítulo 22, versículo 21 en adelante. Pasaje bastante interesante. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Terrible es, ¿verdad? Lo tomo de esta manera: desobedecer a la voluntad del Señor. Cuando el Padre nos dice: no vayas a ese lugar, no estés en ese lugar. Y mira esto nuevamente. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino, por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos.
El asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam la asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Impresionante. Sabes, estoy convencido que nada pasa por casualidad, que aún Dios envía, mira esto, a los animales para que nos prevengan, para que nos aparten. Pero en su momento, mira, es más nuestro orgullo o nuestra posición, que creímos saberlo todo, que queremos hacerlo todo, aún en el nombre de Jehová. Mira el caso nuevamente. Pero el ángel de Jehová se puso en la senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna que el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. ¿Cuántas veces, mira esto, queremos que las cosas salgan exactamente como queremos, como la hemos ideado, pero le hemos preguntado al Señor si es su voluntad? Alternativas tenemos tantas, en verdad, y lo digo en su momento, ofertas aún por el enemigo, disfrazadas de grandes oportunidades. Y cuando vienen tropiezos, que ciertamente debemos de entender que son avisos para no caer y no cometer pecado, nos enojamos más y queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Sabes, me gozo siempre, porque la palabra del Señor se cumple y la palabra del Señor nos dice que Él nunca se apartará de nosotros. Y qué interesante entonces, mira la actitud de Balaam. Se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: yo soy tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de Dios. Está más que claro que cuando pretendemos hacer algo que no está bajo la voluntad del Señor, por su amor y su misericordia, propondrá en su momento estorbos, decimos en su momento tropiezos. ¿Por qué no hacer caso? ¿Por qué no obedecer? Pues el punto de vas a ver quién manda. Ahora mira esto, mira lo que le dice el ángel: he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Mira, le doy gloria al Señor, porque Él nos guarda aún de caer, aún de tomar malas decisiones, porque conoce las intenciones de nuestro corazón. Y pondrá tropiezos. Mira, lo hemos vivido en abundancia el siervo del Señor. Cuando voy a hacer ciertas cosas y siento la incomodidad, digo: no, Señor, no es tu voluntad. Cuando voy por un lado, por un camino, y Dios me aparta hacia otro camino, bueno, Señor, es tu voluntad. Y sabes de cuánto realmente, si lo meditamos a lo largo de nuestra vida, de cuánto nos ha guardado el Señor, de cuánto nos ha guardado y nos ha prevenido en su momento, y en muchas de las veces no hemos hecho caso. Por supuesto, pagamos las consecuencias. Pero qué maravilloso es que al momento que decidimos obedecer la voz de Dios, nos guardará en todo momento. Vuelvo a este punto. He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Era impresionante. El asna obedecía, el hombre no.
Justificaciones hay tantas. Es que no veía. Pero mira qué tanto necesitamos. Porque a veces hasta con lucecitas recibimos la prevención de parte del Padre y aún así obviamos por hacer lo que es incorrecto. ¿Sabes qué maravilloso es saber que el Padre nos habla? Y en su momento de manera audible a nuestros oídos sobre lo que debemos de hacer o no hacer. ¿Realmente le obedecemos? El Padre envía a sus siervos, a sus ángeles en su momento para que nos exhorten, para no caer en pecado, para no hacer lo que es incorrecto. Sobre todas las cosas también la palabra del Señor. Qué maravilloso es cuando hay un momento de necesidad, abrimos la palabra del Señor y nos es revelado lo que debemos de hacer. Entonces, recordemos, la palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia antes de tomar cualquier decisión. Antes de hacer y tomar cualquier decisión debemos de buscar el apoyo y el respaldo de Jehová, porque eso es necesario. Mira entonces, si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo volveré. Así por las buenas. Mira cuánto necesitamos realmente estar atentos a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Él va con nosotros donde quiera que vayamos. Él no se queda en la casa o en la iglesia. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la palabra. Él está en todo lugar. Todo lo puede hacer y todo lo sabe. ¿Qué más podremos necesitar? Entonces, vuelvo a ese punto, cuando enfrentamos situaciones o cuando vamos a realizar actividades y hay oposición, debemos de buscar la respuesta del Padre y debemos de obedecer sobre todas las cosas, porque bien lo dice su palabra, que sus pensamientos no son los nuestros. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 7 en adelante. El rey dijo al varón de Dios: ve conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Mira qué impresionante. Va el siervo del Señor, el profeta, a cumplir con su misión. Y el rey le dice: ven, entra a mi casa y come conmigo, y aún te daré un presente. Dice la palabra: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría conmigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová. Aún sabiendo lo que la palabra del Señor nos dice, ¿sabes? Me gozo al entender que los mandamientos son mandamientos, no sugerencias. ¿Cuántos en su momento estos mandamientos, gloria sea al Señor, su palabra nos ha evitado de caer en pecado, en maldiciones, en accidentes, en problemas, en vicios? Qué triste en su momento, lo puedo decir, cuando se desobedece. La palabra del Señor viene directa: no lo hagas. Y bueno, todos lo hacen. Yo lo digo, en su momento debíamos de apuntar esos momentos de desobediencia para no creer que somos injustamente, que injustamente pagamos las consecuencias. Ahora mira esto: porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel lugar. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón, mira esto, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a esta casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres.
Mira, versículo 18. Estábamos en primer libro de Reyes 13:18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y el ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mira, realmente, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios? Porque sabes, el Espíritu Santo que está en nosotros siempre nos fortalecerá en lo que el Padre ha dicho y nos incomodará en lo que confronta la palabra de Dios. Pero lo que es importante, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Sabes qué dice el Señor? Yo no cambio de padecer. Si yo digo algo, yo lo sostengo. Él no dice una cosa y luego cambia. Mira, es importante entonces, porque mira lo que le dice el profeta y lo que ahora sí que insiste y subraya la palabra del Señor. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta y tú ángel, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que comas pan y bebas agua. Ahora bien, leíamos Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en todo momento? Estar seguros de la voz de Dios, conocer la voz de Dios. Cualquiera puede hablar en el nombre de Dios para torcer los propósitos del Padre. Pero vuelvo a ese punto, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos guarda, nos exhorta, nos reprime cuando no debemos de hacer las cosas. Pero ¿estamos seguros de lo que el Padre quiere? De sus indicaciones sobre lo que debemos de hacer. Ahora bien, mira esto. Versículo 19. Estamos en primer libro de Reyes 13:19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Mira qué impresionante es su momento, las consecuencias de la desobediencia. Si Dios nos ha dicho que no hagamos, ¿qué debemos hacer? No hacerlo. Si Jehová nos exhorta a hacerlo, hay que hacerlo porque Él nos respaldará. Él nos dará ese respaldo. Pero cuando desobedecemos, mira esto, y el diablo es experto en esto, en mentir, en tergiversar, en manipular aún la palabra del Señor. Pero ¿a quién obedecemos? ¿De quién realmente dependemos? Porque este es ese punto, mira esto. ¿Has sido rebelde al mandato de Jehová? Por eso es interesante e importante cada día leer la palabra del Señor para saber qué hacer exactamente en el momento preciso. Respaldado, por supuesto, por la palabra. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Mira qué interesante es saber nuevamente que cada día, cada instante, el Señor nos previene. Pero es nuestra decisión obedecer, conscientes que la obediencia trae beneficios, la desobediencia trae perjuicios y castigo. Mira en estos casos, como digo, vuelvo a ese punto inicial. Josué, un siervo de Dios, con revelación de sueños. En el caso de Jonás, que es enviado por Dios y es testigo de que la palabra de Dios transformó la vida de todo un pueblo. En el caso de Balaam, cuando la burra le impide, el asna le impide pasar a esos lugares
Él persiste en hacer lo que él quiere, porque es un animal el que está entorpeciendo lo que él piensa que es correcto. Y en este último caso, el profeta, el siervo de Dios que es enviado por Dios con una orden específica: no hagas. Mira cuántas veces somos enviados, en verdad, a dar palabra del Señor. Y cuántas veces el Padre nos dice que no vayamos, porque no es como pensamos, porque Él conoce ciertamente las necesidades y el momento para hacerlo. ¿Qué pasa si desobedecemos? Las consecuencias en este caso, mira, del profeta. Recordemos entonces que es necesario. Ahora bien, había algo sobre lo cual estaba meditando precisamente, en el que me planteaba esta pregunta: ¿por qué esperar? Lo titulaba de esta manera: ¿por qué esperar las consecuencias de todo lo malo, lo incorrecto y lo deshonesto, sabiendo que las consecuencias son malas? ¿Por qué comprobar que el pecado trae consecuencias y castigo? Que lo malo es malo y que nos aparta de Dios. ¿Por qué comprobarlo? Entonces, las consecuencias de todo lo malo, lo incorrecto y lo deshonesto, por supuesto, son malas. Ignorar los peligros solo nos hace comprobar lo doloroso de las consecuencias. ¿Sabes? Por la misericordia de Dios es que todavía estamos vivos. Porque en su momento es tan sencillo ignorar la voz de Dios. Es que no te escuché, Señor. Es que no leí bien la palabra. Es que no entendí lo que me decías. ¿Sabes? Las consecuencias siempre están allí. Entonces, ignorar los peligros solo nos hace comprobar lo doloroso de las consecuencias, en vida o después de ella. ¿Por qué sufrir las consecuencias si con la información y la experiencia de otros debería ser suficiente? Mira esto. ¿Por qué pagar las consecuencias? ¿Por qué aferrarnos en su momento a hacer nuestra voluntad, cuando lo mejor en todo momento es hacer la voluntad de nuestro Padre? Mira esto, la desobediencia trae consecuencias. Una de ellas, la rebeldía de Satanás, del ángel de luz, que fue echado del cielo y ahora está preparado para ir al infierno, no a gobernar, sino a sufrir las consecuencias de sus malas acciones. Pero vuelvo a ese punto. Ignorar los peligros solo nos hace comprobar lo doloroso de las consecuencias. Recordemos también que la palabra del Señor nos dice que todo lo que se siembra, se cosecha. Cada día vamos sembrando a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones en todo lugar. Cuando viene la cosecha, en su momento, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y sabes, cada momento antes de salir a la calle, a donde vayamos, debemos de buscar la dirección del Padre. Encomendarnos, dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Todo vuelve a ese punto. Ignorar los peligros solo nos hace comprobar lo doloroso de las consecuencias, en vida o después de ella. Preguntaba: ¿por qué sufrir las consecuencias si con la información y las experiencias de otro debería ser suficiente? ¿Cuántos que en su momento pasamos momentos difíciles, extremos, vimos la mano de Dios y podemos comprobar y testificar que fue el único que nos pudo sacar de allí? Que pasamos momentos difíciles, accidentes, cárceles y tanto, para dar testimonio de que fueron nuestras malas decisiones las que nos llevaron a pagar las consecuencias. Y que no es fácil estar en esos momentos, no es fácil estar en esos lugares. Aquellos que hemos pasado por la cárcel sabemos que no es un hotel 5 estrellas, es un lugar de riesgo, un lugar en riesgo todo momento, donde el enemigo está a sus anchas, haciendo y deshaciendo. Pero nuevamente, ¿por qué sufrir las consecuencias si con la información y las experiencias de otros? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado a lo largo de nuestra vida de aquellos que han pasado momentos difíciles y que Dios ha enviado a nosotros para prevenirnos antes de tomar una mala decisión?
La información y las experiencias de otros deberían de ser suficientes. A lo largo de nuestra vida, todo el tiempo nos topamos con señales de advertencia, ¿sí o no? Y vuelvo a ese punto. Qué maravilloso es saber que el Espíritu que nos da vida ha estado con nosotros todo el tiempo desde que nacemos. Y antes de tomar una decisión o hacer algo indebido, se siente ese malestar, se siente esa incomodidad. Qué maravilloso es saber que cuando nos hicimos o cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y fuimos sellados con el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos previene antes de tomar una mala decisión, antes de tomar el camino equivocado o hacer lo que es incorrecto. A lo largo de toda nuestra vida, todo el tiempo nos topamos con señales de advertencia. Sin embargo, ¿cuántas hemos ignorado? Y por la misericordia de Dios, es que seguimos vivos. Sabes, necesitamos cada día agradecer al Señor, porque hasta aquí nos ha guardado. En su momento, con todas nuestras malas ideas y malas intenciones, nos ha guardado hasta aquí, nos ha guiado. Y sabes, el enemigo siempre está tocando a la puerta. Las tentaciones, las mentiras, los engaños, las grandes oportunidades están siempre tocando a la puerta o esperándonos en todo lugar. Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos previene. Y entonces es nuestra decisión obedecer o desobedecer. También agradecerle al Padre cada día por cada uno de los testimonios que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado, de aquellos que tomaron malas decisiones y pagaron las consecuencias y sufrieron tanto. Mira, como padres nos pasa. ¿Cuántos de los padres tomamos malas decisiones o vivimos en su momento en desorden y pagamos las consecuencias? Debemos de prevenir a nuestros hijos. Debemos de enseñarles sobre todas las cosas, modelarles el amor de Dios. Porque yo en lo particular, mira esto, lo digo de esta manera, no sería nada agradable que mis hijos siguieran el mismo camino, pagaran peores consecuencias, habiendo sido yo en su momento aquel a quien Dios le salvó y bendijo en esos momentos de peligro, para que ahora sea de bendición, para comenzar en su casa, en su familia. Entonces, a lo largo de nuestra vida, todo el tiempo nos topamos con señales de advertencia. Sin embargo, realmente cuántas hemos ignorado. Y por la misericordia de Dios es que seguimos vivos. ¿O es que el ser humano necesita sufrir o padecer para entender que no debió de haber tomado tal o cual decisión? Si hubiera, a veces suena tan doloroso. Si hubiera evitado, si hubiera hecho caso, si hubiera escuchado. Es tan doloroso cuando se está pagando las consecuencias. Entonces, yo lo tomo de esta manera. No se necesita sufrir o padecer para saber que no se debe de tomar esas decisiones. Entonces, me preguntaba nuevamente, ¿o es que el ser humano necesita sufrir o padecer para entender que no debió haber tomado tal o cual decisión o irrespetar las advertencias? Muchos de nosotros sufrimos las consecuencias terribles de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, ¿sabes? Convencido, nadie me obligó a tomar las malas decisiones. Razones tenía tantas. Sí, inclusive advertencias o justificaciones habían tantas, pero en el momento de pagar las consecuencias no me sirvieron de nada. No sirven de nada realmente. Y mira esto. Entonces, muchos de nosotros sufrimos las consecuencias terribles de nuestros errores. Dolores físicos agudos, dolores emocionales intensos. Nos vimos en la cárcel o al borde de la muerte y podemos testificar que no fue nada agradable. Y aparte de eso, el sufrimiento que le causamos a nuestros padres, a nuestra familia. Qué maravilloso saber que el Padre nos dio la oportunidad de reconsiderar nuestros caminos, volvernos a Él y darles literalmente ese descanso a nuestros padres. Mira, recuerdo, mi madre no se creía que aquel hombre con tantos conflictos, vicios y más había cambiado.
Había dejado los vicios y ahora buscaba a Dios todo el tiempo, alababa, glorificaba y cantaba. No se lo podía creer. Mis padres, al momento de salir del momento bautismal, mis padres y mi tía llorando ahí a la orilla, porque no creían que aquel que había tomado tantas malas decisiones ahora se había vuelto de corazón a Dios. Sabes, este es el tiempo y estamos en ese tiempo de frenar ya todas esas malas decisiones, movidos por las emociones, por el resentimiento, por la amargura, porque todo lo que se hace trae consecuencias o beneficios. Entonces, muchos de nosotros sufrimos las consecuencias terribles de nuestros errores, dolores físicos agudos, dolores emocionales intensos. Nos vimos en la cárcel al borde de la muerte y podemos testificar que no fue nada agradable. Ni mucho menos salimos galardonados por hacer lo incorrecto, por ir en contra. ¿Sabes? En estos tiempos y en todo tiempo se ha tergiversado tanto el pecado que en su momento se cree que es un trofeo. Mira, recuerdo en la cárcel en su momento que parecía competencia. ¿Cuántas veces has caído acá? Yo 4 veces, yo 5 veces. ¿Será que eso era correcto? Mira, entonces, no fue nada agradable, ni mucho menos salimos galardonados por hacer lo incorrecto, por ir en contra. Pero hubo alguien que todo el tiempo nos guardó y nos permitió seguir viviendo. Y al menos yo, lo digo de esta manera, no vuelvo a desobedecer. Pues tengo cicatrices de las consecuencias y no representan galardones, sino vergüenza. ¿Sabes? El pecado, las maldiciones, la desobediencia y la rebeldía no son trofeos, no traen medallas de reconocimiento, sino al final, vergüenza. Ahora bien, estamos en tiempos difíciles. ¿Será que se necesita padecer para entender que el dolor y el sufrimiento es real? ¿Será necesario morir para comprobar que hay un después? ¿Cómo es que después de tantas epidemias, pandemias y desastres, aún se duda de que existe Dios y que es la única solución? Sabes, después de la muerte ya no hay solución. Es aquí. Es aquí donde se toma la decisión de llegar a ser hijo de Dios, recibir a Jesús como Señor y Salvador y decidir dejar el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. La desobediencia, los pecados, el adulterio, la fornicación, la codicia, la avaricia, los chismes, las mentiras, el resentimiento y la amargura traen graves consecuencias. Y en su momento hasta el apartarnos de Dios. Entonces, ¿cómo es que después de tantas epidemias, pandemias, desastres, aún se duda de que existe Jehová Dios y que es la única solución? Escucha esto. Pues lo creas o no, Jehová por medio de Cristo es la única solución. Cristo es el único camino para salir victorioso. ¿Cuántos podemos decir que estamos en victoria? Que hemos pasado y Dios permite que pasemos tantos momentos difíciles, aún pruebas, pero estamos en victoria. Porque si Él viene en este momento, nosotros partimos, tenemos un lugar en el cielo junto a Él por toda la eternidad. Fuimos salvados y aquí en la tierra disfrutamos los años de nuestras vidas, dependiendo de Él, tomando las decisiones que Él nos decía y dejando de hacer lo que Él nos pidió dejar de hacer. Vivimos en paz, en armonía, conocimos el amor de Dios, su respaldo, su misericordia y tenemos muchas razones para agradecer. Sabes, yo lo digo nuevamente, en el año 2000 yo había decidido que todo se acababa. Luego de una vida de desórdenes, de vicios, de pecados. Pero ese 7 de enero de 2001, el toque del Espíritu Santo me convenció de pecado. Y ese día me reconcilié, pero de corazón, no fue algo superficial como otras tantas veces. Y decidí ese día realmente reconocer y confesar mis pecados delante del Señor. Y sabes, fue un momento maravilloso porque fui perdonado. Y de ahí Dios cambió mi vida hasta la fecha.
Y sí, aún pasamos pruebas y momentos difíciles, pero sabemos que Dios está con nosotros y que todo lo que Él permite en nuestra vida va a obrar para nuestro bien, para respaldarnos, para bendecirnos y sobre todas las cosas, para mostrar que su misericordia está con nosotros y por nosotros. Entonces, ¿quieres pasar por todo el sufrimiento para después entender que pudiste con la ayuda de Dios evitarlos? ¿O quieres después de la muerte comprobar que aquí en la tierra tuviste la decisión por Cristo que te pudo apartar del sufrimiento y del infierno? Ahora mira esta palabra maravillosa, Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal. ¿Sabes cuánto realmente necesitamos? Honrar, respetar y honrar el nombre de Dios. Porque lo dice, el sabio teme y se aparta del mal. Si honra a Dios, si respeta a Dios, si escucha su palabra, la guarda y la pone por obra. Cada vez que viene una tentación, sabe que es tentación del enemigo. Cada vez que viene una tentación disfrazada como una gran oportunidad, la reprenden en nombre de Jesús y se aparta. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Sabes? Con esas expresiones, todos lo hacen. Yo lo digo, todos lo pueden hacer, yo no. Sobre todo si ofende el nombre del Señor. Entonces, es nuestra decisión, vuelvo a ese punto, obedecer las instrucciones del Padre y la prevención del Padre. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué nos dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente. No en confrontar, porque al final, recordemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Los enemigos no son las personas. Para cuidar y hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escuchar, guardar y poner por obra la palabra del Señor. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a izquierda, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Ahora bien, escucha también estos pasajes maravillosos. Proverbios 16:17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 21:16. Entonces, la exhortación el día de hoy es para que reconsideremos nuestro caminar en el Señor, que obedezcamos a su palabra y que cada día busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabidos que las demás cosas nos vendrán por añadidura. Que estemos siempre atentos a la voz de Dios para guardar y poner por obra su palabra, que en momentos de necesidad Él nos previene, envía a sus ángeles o nos revela cuáles son las verdaderas intenciones del enemigo o de los falsos amigos. Porque qué maravilloso también cuando Dios nos permite el discernimiento, cuando viene una propuesta y al momento el Señor nos revela que no viene de su parte y decidimos rechazarla aun cuando parezca tan atractiva, aun cuando parezca tan agradable y tan beneficiosa. Pero es la decisión. Entonces, según lo que dice Josué 1:7, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabes que en este tiempo necesitamos esforzarnos y ser valientes? No para confrontar, ni para pelear, ni para discutir, sino para guardarnos de toda tentación, para tomar las mejores decisiones y sobre todas las cosas, cuando enfrentamos un hecho, una situación, busquemos siempre la dirección de Jehová. Si hemos pecado, pues pedir perdón. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y olvidar. ¿Sabes cuando viene esta palabra y nos confronta? Qué maravilloso es. Yo le digo al Señor, cuando la palabra viene a mí y provoca incomodidades porque algo está mal, no es para dejarla porque no sirve,
sino sobre todas las cosas es para confrontarme. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Realmente estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Realmente estoy viviendo bajo su dirección? He evitado las malas compañías, las malas juntas, los malos convenios con el pecado. He buscado cada día hacer su voluntad. Eclesiastés 12:1, escucha este pasaje. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué dice la palabra? Acuérdate de tu Creador, dice otra versión, ahora que eres joven y eres fuerte. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Cada momento, la presencia de Dios que está con nosotros nos previene, nos guarda y nos bendice antes que vengan los conflictos y las pruebas. Sí, ciertamente el enemigo, el diablo como león rugiente, anda queriendo a quien devorar, pero Jehová nos guarda y el enemigo no nos toca. Y Él nos ha dado la sabiduría para que cada día hagamos lo que es correcto. Busquemos llenarnos de su presencia, de su palabra todos los días, para que en los momentos de dificultad sepamos cómo actuar. Obedezcamos la voz de Dios y dispongamos sobre todas las cosas con el Espíritu Santo, decirle, ayúdame para no tomar malas decisiones. Ayúdame para ser siempre y estar siempre al pendiente y dependiente de mi Padre Celestial. Y segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, estamos justo en ese tiempo de reconsiderar cómo ha sido nuestra decisión o nuestras acciones hasta el día de hoy. Arrepentirnos de haber tomado malas decisiones, pedir perdón antes que vengan las consecuencias. Y si estamos pasando consecuencias, pues reconozcamos que fue nuestra decisión. Culpables se buscan, pero realmente quien toma la decisión es uno. Estoy por convicción que ni el diablo nos puede obligar a pecar, a hacer lo que es incorrecto, es nuestra decisión. Así que hoy reconozcamos que el Señor cada día nos previene, nos bendice y nos guarda, pero que es nuestra decisión obedecer. Pidamos ayuda al Espíritu Santo para que nos guarde y cada día nos instruya y nos enseñe a tomar las mejores decisiones. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos guardas, nos bendices y sobre todo nos guardas en tu seguridad. Gracias porque tu palabra, la Biblia, si la escuchamos, la guardamos y la ponemos por obra, nos previene, Señor, de toda tentación, de todo pecado, de toda maldición, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos fortalece. Evita que tomemos malas decisiones y nos fortalece para tomar las mejores decisiones. Te agradecemos, Padre, porque en todo momento no estamos solos. Así que hoy decidimos, Señor, confesar cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, porque es nuestra decisión. Pedirte perdón de todo corazón y pedirte que nos ayudes a partir de hoy a caminar en tu voluntad, a depender plenamente de ti, Señor, a estar atento a tus palabras y a tus señales, para tomar las mejores decisiones y, por supuesto, ser bendecidos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.